días, bienvenidos al programa de hoy día sábado, y siempre a esta hora con el cardenal Juan Luis vamos a hablar de varias cosas en esta semana, una semana que ha estado sin duda bastante movida, vamos a decir. Yo quería plantearle estas cosas que están pasando en el país. Cardenal, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Armando. Que son especialmente graves, ¿verdad? Más allá de lo que uno quiera, a donde uno quiera apuntar desde el punto de vista político, pero es grave porque nos afecta a todos, ¿verdad? Porque ha ocurrido varios años, porque involucra a mucha gente que ha estado en cargos de responsabilidad. ¿Usted cómo está viendo estas cosas? ¿Cómo ha visto la semana? Mira, yo veo no solo la semana, sino esta temporada en la que sí estamos viendo como yo diría, una fatiga moral, un cansancio del esfuerzo y que va como minando, va disminuyendo, maltratando la reserva moral. La reserva moral es esa fuerza interior que no necesariamente es una ley, una reserva moral que me lleva a tener un compromiso, por ejemplo, de amar a mis padres o de amar a mis hijos, o una reserva moral que me lleva a perdonar cuando en alguna situación pues las cosas no han ido bien, una reserva moral que me dice, oye, no robes porque es una cosa que está mal hecha, no necesariamente porque te metan preso. Entonces, yo diría que esa falta de confianza en la dimensión moral de la persona está generando una fatiga, o sea, podríamos decirlo en términos más políticos, un desánimo, un fastidio, una rebeldía, un ¿qué pasa? ¿A dónde vamos? Dicho de una manera más respetuosa, es una fatiga moral que empieza a socavar la confianza, es decir, no confío en las instituciones, no confío en la ley, no confío en la familia, no confío en la educación. Es decir, como digo, me he cansado de confiar en ellos y me han fallado. Ya una vez más no. Entonces yo creo que este planteamiento sí le podemos dar un título muy claro. Hay una enorme crisis de confianza, hay una enorme fragilidad en el respeto a las instituciones, y entonces ante esta situación que realmente no es sencilla, es muy compleja, las respuestas fáciles todas son falsas, porque esto es complejo. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la Iglesia, porque a mí no me corresponde ver si una ley que la han dado o no la han dado, no me corresponde, pero sí me corresponde decir, mira, creo que hay que insinuar, intentar una apertura moral. ¿Ya? ¿Esto cómo se hace? Pues, por un lado, armando ambientes en donde esta apertura moral se pueda conversar, no un acuerdo político, que es lo que hay en el país, que se reúne el acuerdo nacional, sino si hablamos, por ejemplo, del Bicentenario, estamos un poco ya como panorama, como horizonte del Bicentenario de la Independencia, ¿por qué no plantear no sé, como un lugar en donde se pueda cambiar ideas sobre este aspecto moral? Cuando decimos moral, no quiere decir religioso. Cuando decimos moral es la identidad de la persona, la identidad de la familia, la identidad de la educación, pero no la práctica de una ley, sino la identidad. ¿Qué somos como país? ¿Qué cosa es el Perú? ¿De dónde viene y a dónde va? Y en ese sistema podemos un poco no poner prioridades, pero rescatar la fuerza moral. La fuerza moral es una fuerza mucho mayor que la fuerza física, que la fuerza económica, que la fuerza mediática. Cuando una persona tiene una convicción moral, por ejemplo, este hombre López en Venezuela, que está preso, tiene una convicción moral
de la defensa de la libertad y la democracia, que se entrega y está preso. Y está preso frente a un silencio cómplice de casi toda América Latina. Lo mismo puedo decirte ahora frente a esta situación de Odebrecht o de las corrupciones brasileñas. Es un ataque atómico a la fuerza moral. Lo que han hecho es romper el tejido moral. Es decir, los políticos. Entonces, toda esta situación creo yo que nos obliga a decir, oye, esta fatiga, esta situación un poquito crítica, ¿cómo se resuelve? Para mí, y siempre insisto en lo mismo, hay temas que son fundamentales. La familia. Sí, la familia es un elemento que puede nuclear, que puede ser un punto de referencia para enfrentar esta situación. ¿Qué podemos hacer para reforzar la entidad de la familia? Bueno, estudiarlo en la educación, en el apoyo a los padres, en el modo de poner un poco más de orden y disciplina, en las alternativas que le das a la juventud de deporte, de arte, de música. O sea, implementar un escenario alrededor de la familia. Yo creo que esto es, ¿por qué lo digo tan convincente? Porque ese es el plan creador. O sea, todos nosotros, todos los que estamos hablando, de alguna manera tenemos una relación con una familia. Entonces, pienso yo que toda necesidad social, económica, política, etcétera, tiene una reserva moral que brota de la familia. Ahí tenemos un punto de partida como para cambiar ideas. Yo diría, no quiero atacar ni maltratar a nadie, pero ¿cómo es posible que en lugar de fortalecer la familia estemos discutiendo sobre todos los géneros, grupos, divisiones, alternativas? No, pues no, estamos discutiendo cómo destruir y disolver la familia. Yo diría fortalecer, unificar matrimonio, hombre y mujer, etcétera. ¿Y eso cómo se echa a andar? Porque claro, nos engañaríamos si pensáramos que este problema que estamos enfrentando, que esta crisis se resuelve con unas sentencias judiciales. Así es, no, entonces se va a acabar ahí. De ninguna manera. Pero ¿cómo piensa usted que le podríamos echar a andar eso? ¿Cómo piensa que puede tomar forma? Yo creo que, bueno, hace falta consensuar porque son fuerzas diversas, pero la familia no es tan difícil de consensuar si es que, por decir, en el campo del Estado, ¿a quién le corresponde? A educación. Entonces, la participación de la familia en el proceso educativo. ¿Se ha consultado a la familia para meter todo este tema del género y de todas estas cosas que están metiéndonos? ¿Se ha consultado a la familia? ¿En cada colegio ha habido una consulta clara? En segundo lugar, en el campo de la educación y de la familia, ¿se ha planteado una mayor dedicación al deporte, al área cultural, artística, musical? ¿Se ha planteado o seguimos todos con el celular y perdiendo el tiempo con el WhatsApp y el Facebook? ¿Le ponemos algo más? ¿No vale la pena cambiar ideas para que haya un escenario en donde la familia pueda volver a ocupar el centro? Horarios de trabajo. ¿Se ha planteado de alguna manera cómo rescatar el que el hombre y la mujer puedan estar en el hogar un poco más tiempo con sus hijos? ¿O simplemente te programan la actividad y llegas a las 3 de la mañana o sales a las 4 de la mañana o llegas agotado? Es que son temas concretos que, por ejemplo, países como Estados Unidos, tan desarrollados, tan productivos, hay horarios de trabajo. O empresas muy modernas que le dan esas tipos de facilidades. Así es. Entonces, si tú vas viendo, mejor dicho, si estamos de acuerdo en que la familia debe nuclear, debe ser el punto de referencia, entonces, por ejemplo, la familia tiene una finalidad también muy clara, la procreación.
vas a facilitar el que quien tiene un segundo o un tercero o un cuarto hijo, le vas a facilitar algún tipo de incentivo para que pueda sostener a sus hijos, alguna beca o algo, o sigues en el atrasado esquema de que la población hace más pobres a los países. Ese error brutal ya se definió, dijo, no, es falso. Pero en fin, seguimos. Bueno, vamos a la pausa, carnal. Regresamos, amigos, con ustedes en un momento. Queridos hermanos, en la carta a los Romanos, San Pablo nos dice que la esperanza no defrauda. El motivo es que está fundada sobre el cimiento más sólido que existe, el amor que Dios nos tiene y que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso podemos gloriarnos y alegrarnos, porque por medio de la fe nos damos cuenta de que Dios siempre está presente en nuestra vida, de que todo es obra de su amor. Si con fe acogemos su designio de salvación que lleva a cabo a través de su Hijo Jesucristo, entonces estamos en paz con Dios y experimentamos la libertad. Pero se trata de una paz que se vive incluso en medio de preocupaciones, fracasos y sufrimientos. Bueno, ahí teníamos al Papa hablando justamente de que Dios no nos deja solos y de la esperanza. A veces uno piensa que que ya no tenemos tampoco esperanza, porque si mire, fíjese que a finales de los 90 tuvimos todo este asunto de la corrupción. Y luego pasamos una etapa en la que pensábamos que ya estábamos, no digo curándonos, pero mejorando, y resulta que hemos vuelto a caer, ¿no es cierto? O han vuelto a caer. Sí. Usted hablaba de la reserva moral. Sí. Muchos de los que están en problemas ahora en su momento fueron o se declararon la reserva moral. La gente va a decir con razón, oye, yo no puedo confiar en ninguno, porque todos son iguales. Sí, mira, yo primero, el Papa ha dicho una cosa muy importante y es, todo el tiempo ha mencionado, si Dios está, si Dios nos ayuda, si Dios no nos abandona, si creemos en Dios. O sea, está el Papa introduciendo un elemento muy fuerte, la fe. ¿Hay o no hay Dios? Y en lo que tú me estás diciendo, yo haría una observación. Es que hablar es muy fácil. Hoy la comunicación hace que tengamos unos grandes actores que nos pueden decir, no, yo no estoy en la pandilla de los no sé cuántos, no, yo no estoy en la tribu de los no sé quién, y todos se desmarcan. Oye, mira, ese circo ya es muy antiguo, ese juego es muy conocido. Entonces, cuando uno quiere decir, ¿cómo hacemos para que esto nunca más se repita? No, eso no es verdad. La pregunta es inútil. ¿Por qué? Porque el hombre, desde su creación, tiene dentro esa inclinación con la que tiene que luchar. Y si no lucha, acabará siendo ladrón, asesino o lo que fuera. Nosotros podemos estudiar. ¿Y por qué pasó esto? Y llegar a conclusiones. Pero, ¿por qué hay tanto robo y tanta corrupción? Porque nos hemos alejado de Dios, punto. No me importa Dios, no me importa si hay eternidad o si hay infierno, no me importa. Entonces, si me alejo de Dios, y me alejo de Dios no solamente de una manera sencilla, sino agresiva, encima le digo, Dios, cállate, iglesia, tú que hablas y también eres corrupta. O sea, si hay esos insultos permanentes, entonces, no sé, el hombre quiere convertirse en Dios. Yo prefiero a Dios, no un Dios chiquito que lo inventa un presidente o lo inventa un moralista o un filósofo. Yo prefiero el Dios verdadero, el Dios que se hizo hombre y que es Jesucristo. Entonces, me parece que no debemos estar buscando ese sueño de un país en donde no hay corrupción, no hay violencia, hay una gran democracia, todo es maravilloso. Falso.
Y si vamos a esa utopía, destrozamos el posible esfuerzo para mejorar un poquito el país hoy. Que los que se encuentran incursos en estos delitos, presos, punto. Va a haber toda una gimnasia para impedir que el presidente Toledo pueda venir o no pueda venir al Perú, puede ser, pero eso ya es la gimnasia que todos sabemos, pero sigamos avanzando. Va a haber otra empresa el día de mañana que quiera influir en la política o que quiera sacar más dinero y volverá otra vez. O sea, la historia en esto es tan antigua. No te olvides que los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, los hijos, los primeros hijos, uno mató al otro por envidia, porque vio que su papá le hacía un poco más de caso a Abel, porque Abel era más honesto, Abel le daba lo mejor de su producción. Caín era un poco así egoístón, le daba la cosa un poco mediocre. Entonces los papás quieren un poco más a Abel. ¿Qué hace Caín? Se lo lleva al campo y lo mata. Acabamos de empezar la creación del hombre, lo mata. Entonces está inscrita en la naturaleza humana esa presencia del mal que hay que luchar, porque también está inscrita en esa revelación que Dios está con nosotros. Si tenemos esa confianza que el Papa nos ha hablado, de ese Dios que está presente, ese amor de Dios que se derrama en nuestros corazones, podremos enfrentarlo. Pero la historia de la humanidad serán luces y sombras. Entonces, yo lo que quisiera un poco rescatar de todas estas situaciones es que hay épocas que tienen como unos síntomas. El síntoma actual yo lo pondría en la gran destrucción contra la familia. Una verdadera campaña mundial para darle poca importancia al trabajo de la mujer, al trabajo del hombre, a los hijos, a la educación, a los horarios, a los derechos. Entonces, la familia realmente es una especie de desafío para ver cómo hace para subsistir. Y andan por ahí sacando de donde no hay. ¿Por qué no puede haber, por ejemplo, no hay que ser honestos, esa beca 18 es un magnífico proyecto para ayudar a esos jóvenes que no tienen recursos? Pero tú me dirás, pero pueden robar. Sí, los de la beca 18 pueden llevarse la mitad. Pero yo lo que digo es, igual, ¿por qué no puede haber la beca escolar? No, es que la educación es gratuita. De repente puede alguien aspirar, no sé, a unas clases de música o de deportes, unas becas. Estimula desde el Estado el que si alguien quiere superarse, sienta que alguien lo acompaña. Yo siempre he visto que el deporte en este país está por los suelos y he sido muy deportista. No hay deporte. Bueno, yo creo que no basta que haya un IPD y una discusión de los panamericanos. Hace falta, ¿por qué? Porque el deporte ayuda mucho a la familia. Esos jóvenes haciendo deporte en el colegio, esos campeonatos, festivales de fin de semana, eran una maravilla. Bueno, pues un esfuerzo serio para volver a relanzar el deporte y lograr que sea más competitivo. No es tan difícil y es bonito. Pero fíjate, el Papa Benedicto XVI decía una cosa que vale la pena tenerla en mente cuando hemos hablado de estos temas. Una de las pobrezas más hondas que tiene el hombre y la mujer hoy es la soledad. El sentirse solo, porque dice, vive solo, se aleja de la realidad, porque no se acerca a su Padre y Creador Dios. Entonces, esa soledad tan fuerte, porque es muy fuerte, hace que el hombre se encuentre vacío de ideas. Entonces, como está vacío de ideas, ese impulso
que hablábamos al comienzo de una moralidad, un mayor esfuerzo por respetar al papá, a la mamá, el horario, el trabajo, la esposa, los hijos, la honradez, el horario, ese nuevo impulso que necesita la familia, necesita que hayan ideas. Entonces estamos vacíos de ideas. Creo yo que esa, situación de crisis en la que hemos empezado el programa diciendo, ojo, hay una gran crisis. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios, porque la familia se va destruyendo, porque no nos ocupamos de la juventud, y creo yo que el Papa nos ha dicho, tengan confianza que Dios está con ustedes. Lo otro, yo no quiero más que de pasadita decirlo, el periódico dice una cosa, la televisión dice otra, viene un señor y declara otra. Es toda lo que decían los filósofos, flatus vocis, puro sonido, nominalismo. Dicen cosas vacías, porque no las sienten ni las creen. Entonces, claro, vamos a ser más coherentes, a no mentir tanto y a confiar en el Señor. Yo le pido a la Virgen, un día como hoy, sábado, Madre mía, Madre nuestra, acógenos, ayúdanos, cuídame a esas abuelas que hacen tanta maravilla en sus casas, porque las abuelas son reserva para los hijos y para los nietos, y que Dios bendiga a todas las familias, especialmente, cómo no recordar ese incidente tan desagradable de ayer, de esa matanza y de esa locura. Pues rezar por tanta gente que sufre estas situaciones. Que tengan un buen fin de semana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cardenal, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes, amigos, también. El próximo sábado los esperamos siempre a las 10 aquí por RTP.